A ver, hay una cosa que decía Reagan, ¿no? Que a las políticos, las políticas y los políticos deben ser juzgados por sus resultados más que por sus intenciones. Y esto es muy cierto, porque en general el análisis político, el último tiempo en Occidente, ha pecado de concentrarse en el discurso, en lo que dicen los políticos, ¿no? Y pasa mucho porque aquí hay gente que intenta refutar el socialismo desde la teoría, pero si eso es un disparate. En teoría, el socialismo es un disparate. El problema es que en la práctica es un crimen. El problema es que en la práctica el socialismo lo que quiere es básicamente poder. Entonces yo pienso que habría que empezar a hablar de la tentación humana del poder, ¿no? Porque hay tres cosas que a los humanos nos fascinan: sexo, dinero y poder. Y básicamente del poder no te aburres, ¿no? Y la psicología hasta hace un tiempo atrás todavía no había logrado más o menos entender el poder. Ahora hay un síndrome, ¿no? El famoso síndrome de Ubis, que explica más o menos cuáles son los problemas que tiene un tipo que tuvo el poder y lo perdió. Y esto es básicamente lo que pasa. Entonces, la humanidad por poder va a hacer lo que sea. Y eso es lo que creo que hay que analizar, más que si eran socialistas, fascistas y demás, que al final era básicamente el asunto de encontrar un pretexto, justificar crímenes, igual que hoy el indigenismo no pasa de ser un pretexto para matar personas, cometer delitos, básicamente lo que ha pasado en Bolivia desde los años 2000 con Evo Morales y toda esta izquierda que se ha reciclado. Como ya no podían usar la lucha de clases, empezaron a usar el indigenismo, el feminismo, el movimiento LGTB y todo esto. Y lastimosamente hoy en Bolivia, por ejemplo, eh, Luis Alberto y José, se está viendo que Bolivia ya, o sea, ya el indigenismo ya no sirve, ya el indigenismo ya cumplió, ya montaron al poder con el indigenismo, ahora hay que jugar otras variables. El feminismo no les va a dar, el feminismo no les va a funcionar por la naturaleza misma que no van a aceptar el feminismo, el movimiento LGTB peor, ¿no? Porque no hay nada más chocante para el indígena, por ejemplo, que la homosexualidad, y esto es algo que lo sabemos nosotros. Al indígena le parece repugnante la homosexualidad. Imagínate un movimiento que le vaya a decir que su hijo se puede volver hija, ¿no? Eso no le va a entrar a la cabeza a un indígena. Entonces, se está viendo ahora la islamización de la sociedad boliviana, que es un proceso que ha empezado ya hace como 15 años, ¿no? Y hay un hospital iraní en el Alto donde las mujeres tienen que trabajar con la hijab, con el velo islámico, ¿no? En teoría es un hospital para hacer investigaciones nucleares, pero está a cargo de militares. Medio raro que un hospital esté a cargo de militares, ¿no? Esto tiene más que ver seguramente con alguna investigación de armas y demás, porque Irán es una potencia nuclear. En este momento creo que es la segunda o tercera potencia de asuntos nucleares Irán en el mundo. Creo que José debe estar más informado en eso. Entonces, a ver, ¿qué está pasando en Occidente? Que Occidente se ha dejado meter a sus propios enemigos. La debilidad de Occidente ha sido básicamente lo que era su fortaleza, el respeto al proyecto de vida del otro. No hemos entendido que para que el respeto al proyecto de vida del otro funcione, el otro tiene que respetar mi proyecto de vida, cosa que no ha sucedido, ¿eh? Se ha permitido este relativismo moral. Occidente se ha debilitado desde el momento en el que se ha pensado que la verdad era equivalente a mi opinión. No, o sea, existe mi opinión y existe la verdad, pero no, hemos empezado a creer que la verdad es igual a mi opinión. Se ha borrado cualquier posibilidad de juzgar las cosas, en lo que veíamos, ¿no? Que las feministas estas acaban siendo golpeadas por musulmanes y no se atreven a denunciar a sus novios musulmanes bajo la idea de que el musulmán no puede ser juzgado por parámetros occidentales. Se está viendo lo mismo, el caso de hay un montón de información. Suecia, por ejemplo, un país que en su momento era hermoso, hoy las poblaciones musulmanes han superado a la propia policía sueca, no hay lugares donde no se pueden ingresar. En Alemania misma, los viernes hay lugares en Alemania donde la gente no puede caminar sin que se encuentre con gente que está orando, cortando el tráfico, etcétera. La anécdota más reciente, y creo que esta la vamos a poder tener cuando estemos con Alicia Rubio de Vox, que a ella le tocó enfrentar, por ejemplo, el caso de
En Madrid, los musulmanes le habían echado ya el ojo a un terreno enorme dentro de un parque municipal de Madrid, ¿no? Para hacer la mezquita más grande de Madrid. Y los propios habitantes de alrededor del parque dicen, bueno, o sea, esto, si dejamos que estos tipos lleguen, se acabó la libertad en este barrio, se acabó el comer jamón los viernes, se acabó vender cerveza, porque los musulmanes hacen su mezquita y no se concentran en vivir su mezquita, sino que quieren que el barrio entero se islamice, que esa es la estrategia de estos tipos. Y tuvieron que organizar una especie de feria del cerdo a la cruz en ese parque, los propios vecinos, para hacer impuro el suelo, porque como estos son muy supersticiosos en esos temas, y volvieron inmundo el suelo porque había caído sangre y grasa de cerdo, para evitar que se haga eso en ese parque. Entonces, Europa en general ya no existe, eso dice Oriana Fallaci, Europa ha sido traicionada por su izquierda, ha sido traicionada por una derecha débil, que se ha concentrado en hacer defensa de la economía, lo que bien decía José un principio. Se ha pensado que la economía era el asunto central y no, resulta de que el hacer plata no cambia mi naturaleza. Si yo quiero hacer plata, pero al mismo tiempo quiero conquistar tu país, eso no va a cambiar. Entonces, esa derecha que se concentró y se centró exclusivamente en presentarle al mundo los éxitos del capitalismo, y olvidó que hay una cultura subyacente por atrás que sostenía Occidente, es hoy lo que nos ve. Hay una guerra cultural que ya pasó a ser una guerra religiosa. Lo que pasa es que los musulmanes están en una guerra santa. Es una guerra santa que no empezó en las Torres Gemelas, es una guerra santa que para ellos empezó cuando Mahoma lo decidió hace 1400 y pico de años, ¿no? Y esa guerra para ellos no va a terminar bajo su propia cosmovisión hasta el día que establezcan su gran califato, que es la humanidad entera, convertida al Islam, a la buena o a la mala, creo, Luis. Hugo, mencionabas un tema importante y es el tema de la derecha, ¿no? Que la derecha ha cedido un espacio, pero ahora vemos también la llamada extrema derecha, ¿no? Como lo denominan algunos medios de izquierda. Es una derecha ya más preocupada por la cultura y que está en ascenso, no solo en Estados Unidos, también en Europa. No sé si José tiene alguna impresión de que esta derecha puede contribuir a hacer frente a esta debacle cultural. Ya, aquí el tema cultural ya pasó al límite. Esto es una guerra física que tiene que haber. La única manera en que puedes defender tu derecho a la libertad es con la fuerza. Todos los países de este planeta obtuvieron su libertad con una revolución, con una lucha armada, con una guerra. Estamos en un momento semejante. Esto es algo parecido a la revolución, a la época de la Revolución Francesa o cualquier revolución en cualquier época. Está habiendo un sistema opresivo que te está obligando a tener que aceptar cuestiones que van contra tus valores morales, tus valores religiosos, tus valores civiles, contra todo lo que eres tú. Cuando te quieren meter los pronombres esos, por ejemplo, que vos tienes que adivinar qué diablos es el imbécil ese que está delante, es mujer, es hombre, y se lo llamas señor o señora, se ofende y te pueden meter un juicio. Ahí estamos hablando de mucha imbecilidad. Esto que tú hablas de extrema derecha, hay que ser muy cauteloso con estas palabras. Yo soy de derecha. ¿Qué es la extrema derecha? Hay que tener mucho cuidado. Yo soy de la derecha dura. ¿Qué significa la derecha dura? Se acabaron para mí los análisis, se acabaron todo esto. Yo no estoy acá para teorizar. A mí me gusta, yo quiero ver acción, quiero ver qué cosa va a suceder. Analizo lo que sucede perfectamente, obviamente, leo libros, todo lo que quieras, o sea, ayuda a clarificar tus pensamientos. A esta altura de la vida, no me interesa estudiar las bondades o maldades del marxismo, entrar en toda la filosofía, ya sea de izquierda o derecha, no, no me interesa en lo más mínimo. Acá las cosas están sobre la mesa y bien claramente. Están tratando de imponer sus ideas, grupos que atentan contra mi libertad. Cuando yo no puedo abrir la boca, cuando si yo digo algo
en cualquier medio social que hoy en día es la forma de comunicación, me van a censurar, señores, yo me quiero defender. Ahora, si yo tuviese 20 años, sé exactamente lo que haría, pero a esta altura de la vida no lo puedo hacer, pero puedo ver y puedo dar ideas para seguir haciendo cosas. El asunto es el siguiente, cuando decíamos izquierda, derecha, extrema. La extrema derecha es muy peligrosa. Que las izquierdas acusen de extrema derecha a todo el mundo es otra cosa que tampoco tiene sentido. Como te dije, yo soy de derecha y soy de la derecha dura. Conmigo ya no hay mucha negociación, que digamos. Yo no voy a negociar mi libertad por nada, absolutamente nada. Entonces, hay que saber diferenciar hasta dónde llega la derecha. Existe la derecha nazi y esa ya es una derecha con la que yo también me peleo y los voy a matar si quieren matarme a mí, porque los nazis no tienen tolerancia por nada. Entonces hay que ser muy cauteloso con estas cosas. Los extremos se juntan, la extrema izquierda y la extrema derecha son la misma basura. Los nazis eran el Partido Nacional Socialista. Nacional Socialista, la palabra socialista estaba muy claramente ahí. Cuando Hitler hizo ese partido, el partido se llamaba Partido Obrero Socialista Alemán, y para que no se confundiera con el Partido Socialista Alemán, le puso a Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, o sea, nacionalismo, socialismo para los nacionales. Solamente los de mi grupo van a aprovecharse del poder y van a quitarle la plata a todos los demás y van a asesinar a todo el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el término, porque las izquierdas aprovechan para acusar a todos de ultraderecha, que esa es su manera de atacar, de, de desvirtuar lo que uno es. Y en la derecha misma hay que saber manejarse, porque hay unos que te dicen, yo soy de una derecha moderada. No sé, moderada que yo no, yo soy de la derecha dura. Moderada en el sentido de que no me importa imponer, yo no quiero imponer mis ideas a nadie, quiero que me dejen vivir la vida como se vivía naturalmente, como era, como estábamos todos viviendo, que es un sistema de vida que tiene 4.000 años de antigüedad, desde que surgió, desde que Moisés que salió de Egipto, es un sistema que funciona. Es un sistema que funciona muy bien desde el día que apareció la Biblia, hace 4.000 años atrás, 4.500 en realidad. Entonces, la Biblia, el Pentateuco me refiero, ¿ok? Entonces, ese sistema funciona, le ha dado civilidad al planeta. Toda Europa asumió que esa era una forma de vida coherente. Es una vida que hace que la familia sea importante, que el hombre tenga sentido de protección por sus hijos. Es una vida sana. Lo ha demostrado 4.000 años de historia, 4.500 años de historia. Ellos quieren destruir todo esto. Bueno, yo estoy en el camino y como yo somos la gran mayoría de este planeta, lo que decía Hugo hace un rato. Los indios son un montón de gente, no será la mayoría, pero no van a ser. Las poblaciones tradicionales no aceptan estas cuestiones. Lo mismo que sucede en Bolivia, sucede en el resto del mundo, sucede en toda África, y la mayoría de la gente en el planeta sabe que eso no está bien, hay algo ahí que no funciona. Estas cosas terminan mal. Y como digo, ha llegado el momento en que tiene que haber una confrontación sangrienta, porque ya ha llegado a los límites. Acá no es cuestión de sentarte a conversar con alguien y discutir. No, aquí no hay nada que discutir. Los parlamentos se la pasan ¿qué cosa? Discutiendo que ya no tienen que discutir, están imponiendo un lado, el otro impone otra cosa. Nadie, ya no estamos en épocas de teóricas, acá no hay nada teórico, esto es pura práctica. Aquí no hay que ser ningún genio para darse cuenta que Corea del Norte la gente vive oprimida, que en China la gente vive oprimida, que en Venezuela, en Cuba la gente vive peor que lo que vivía antes. El ejemplo más claro que había hasta Corea del Norte, Corea del Sur, es el ejemplo más claro. Es exactamente la misma gente, son primos hermanos o hermanos. De un lado se mueren de hambre, del otro lado viven una abundancia brutal.
Son dos sistemas distintos. Uno es totalitario, el otro es un sistema democrático, es un sistema donde se respeta la vida, en el otro no se respeta, no puedes abrir la boca. Cualquier es poder absoluto. Hugo tocó otro tema interesante, el del poder, sexo y dinero. Sí, son las tres cosas que motivan al ser humano. Y el poder definitivamente es el que más atrae a la gente, especialmente cuando hay mucha plata. Cuando ya tienes mucho dinero, ya tienes a todas las mujeres que quieres, tienes todas las casas, los autos. Llega un momento que dices, ya, ¿en cuántas casas puedo vivir? ¿En cuántos autos me puedo sentar? ¿Cuántas mujeres puedo tener? Llega un momento que tienes todo lo que quieras. Aviones, helicópteros, no hay límite. O mejor dicho, sí hay límite. Llega un momento que ya tienes un barco de 100 millones de dólares. Ok, puedes tener un avión de 200 millones de dólares. No importa, ya, lo que sea que tengas. Y después, ¿qué? El poder no tiene límite. El poder siempre puedes tener más y más y más y más. Que llega un momento que no sé qué más puedes aspirar, ser el rey del planeta, el rey del mundo, más o menos lo que le pasó a Putin en este momento, en su última etapa, ahora que está en la vida, dijo, a ver, ya tengo todo, tengo una casa de 1.000 millones de dólares, he tenido a las mejores modelos de Rusia o las tengo cuando se me da la gana. ¿Qué más puedo tener? Soy el tipo más poderoso que hay, tengo armamento, tengo todo. ¿Qué hago? A ver, vamos a jugar un poquito a la guerra. ¿Por qué? Porque hay un imbécil en los Estados Unidos que es presidente. Entonces, es el poder, es las ganas de decir, hago lo que se me da la gana, paso a la historia como el tipo más poderoso que hubo, me divierto con eso. La adrenalina que te da el poder es algo muy particular. No es lo mismo que un tipo, por más rico que sea, tiene su séquito de sirvientes que le atienden, que secretarias y asesores, todo lo que quieras alrededor, que se encargan de que tenga una vida lo más liviana o lo más tranquila posible. No es lo mismo que manejar la vida de 10 millones de personas, de 50 millones, de 100 millones. Eso es poder. Que sales a la calle, toda la policía, el ejército, todo el mundo te rinde pleitesía. En Bolivia, que es un paísito tan insignificante desde el punto de vista de importancia mundial, la gente llega al poder, se cree el rey del planeta, se siente, wow, Dios, qué cosa increíble, tengo autos, tengo la policía, todo lo que sea que a nivel latinoamericano, viste, wow, fuera de serie, el tipo se siente el rey del mundo, todo el mundo le besa los pies. Eso lo ves muy de cerca en Bolivia, cosa que no se ve en otras partes, tal vez los presidentes por acá los ves muy de lejos. En Bolivia de repente te los encuentras en el mismo restaurante. Entonces, ese afán de poder es es, eh, es imparable, es algo que no se satisface jamás y es adictivo. Una vez que tuviste el poder, quieres volverlo a tener. No te gusta dejarlo, porque dices, wow, esto era lindo, todo lo que dices, el mundo me sonríe. Cuando yo digo una palabra, me aplauden, por más que sea la palabra más estúpida. Ahí lo tienes a Maduro, un imbécil absoluto. O este idiota que tenemos en México acá al lado, este López Obrador, un retardado mental. Pero si vos hablas con los mexicanos, no, wow. Psh. ¿Por qué? Porque son tan imbéciles como él. Si no, no hay ninguna diferencia, es una manga de idiotas. Lo que te dije al comienzo, cruzas la calle y estás en otro planeta. Y dices, no pudieron aprender de sus vecinos, viven al lado. No pueden aprender. En Bolivia te voy a dar el ejemplo muy típico. Muchas veces vos tienes una criada en la casa, una mucama del campo. Muchas veces aprenden. En la mayoría de los casos pueden ver cómo tú tienes ciertas costumbres, tu relación frente a la familia, frente a la comida, frente a la higiene, frente a todas las cosas, de repente son diferentes a las que ella está acostumbrada. Y vas a notar que en muchos de los casos no asimilan absolutamente ninguna de esas costumbres. Vos le dices, bañate todos los días, no. O o en vez de comer con las manos, aprendí a comer con un tenedor y un cuchillo. Son cosas culturales que demoran mucho tiempo a veces, cientos de años,
en asimilarse. Y a veces no las México, que te digo, pegada a los Estados Unidos, su nación pegada a los Estados Unidos, y sin embargo estos tipos no aprenden nada. Y lo mismo sucede en todo el resto del planeta. Eh, Son cosas que no las vas a poder cambiar. Es una cosa que ha sucedido a través de la historia siempre. El poder es lo que motiva a los individuos a hacer cosas que no las haría por ninguna otra razón. Eso es lo que sucede. José, tocabas hace un rato el tema de aplicar la ley, ¿no? Y a mí me surge un poco el tema de pensar en el ejemplo de El Salvador, que prácticamente ha bajado sus índices de criminalidad drásticamente, ¿no? Por un presidente que en un principio había declarado ser de izquierda, pero vemos que aplica medidas de derecha. ¿Cuál es tu visión sobre este presidente? Ok, Bukele se maneja muy inteligentemente. El tipo es, yo lo vi en varias entrevistas, es un tipo que a mí me gusta. Es un tipo que vivió en Estados Unidos, conoce la mentalidad de los americanos y me encanta lo que les dice su vida en verso. Eso es un placer que a mí mm, que no tiene límites. Me encanta cuando dice, señores, ustedes no vengan a hablar a mí de corrupción cuando son el país más corrupto que he visto hasta ahora. Y les pone cosas que son maravillosas, pero se las dice en inglés en la televisión acá en Estados Unidos. Fascinante. El hombre que hizo puso cárceles, dijo, señores, adentro. Adentro a todos, y viste cómo los maneja con mano dura y los tipos están en las cárceles, donde deberían estar o deberían estar o debería directamente, o sea, yo soy todavía más extremista que él en ese aspecto. Para ser miembro de las maras salvatruchas del M13, tú tienes que matar a alguien con las manos, con un cuchillo, tienes que utilizar tu cuerpo para matar a alguien. Eso es uno de los requisitos para ser miembro del MS-13. Entonces, si eres miembro del MS-13, se supone que mataste a alguien. Si mataste a alguien, eres un homicida. El asunto es que nosotros todavía cumplimos con las leyes y si no sabemos a quién mataste, no te podemos acusar de asesinato. Pero estos son asesinos. Estos merecen la pena de muerte. Hay que establecer la pena de muerte. Ahora, hay países donde no lo puedes hacer. Bolivia es un país de esos. Argentina ni por casualidad, donde países como Bolivia, Argentina, en muchos de los países sudamericanos no puedes aplicar una pena de muerte porque empiezan a eliminar a todos sus enemigos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero tampoco te puedes ir al otro extremo, donde a la gente, a homicidas que son la peor basura de la tierra, les dan una prisión donde viven en mejores condiciones que si vivieran en su casa. Se pueden aplicar penas muy fuertes contra grupos determinados, pero cuando estás hablando de una sociedad que está cambiando radicalmente, cuando en las votaciones se están votando, el mejor ejemplo es Estados Unidos hoy en día. Tienes una sociedad totalmente polarizada. Tienes un candidato que ha sido presidente durante 4 años y que hizo cosas que no las hizo nadie en este país, mejor que nadie, que es Donald Trump. Pero él tiene un problema personal, su carácter es un carácter muy difícil. Todos los grandes empresarios que han hecho mucha plata y que las han hecho eh, producto de su trabajo son dictatoriales, porque en una empresa no hay democracia, vos mandas. Si eres el dueño de la empresa eres el presidente, el CEO, vos manejas, dices, no me gusta, chao. Y él tenía un programa de televisión que era El Aprendiz, donde él decía, estás despedido, you're fired. Esa era su palabra más importante. Estás despedido, no, 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 no. El tipo sabía quién iba a contratar o no. Era un programa en el que se presentaba gente realmente para buscar un trabajo y el tipo, si eran buenos, les daba un trabajo en sus empresas. Trump tiene muchas empresas. Entonces, el programa tuvo mucho éxito, pero ahí notas cuál es el temperamento de él y el temperamento de los ejecutivos en general.
El tipo no, los ejecutivos no andan con vueltas. Si no haces las cosas como yo te digo, estás despedido. Esta es mi empresa, las cosas se hacen como yo quiero. Cuando toman el poder, cuando están en una posición de poder político, lamentablemente traen mucho de ese bagaje. Están acostumbrados a que todo el mundo haga lo que ellos quieren, en la forma en que ellos quieren, y no les gusta que otros tomen decisiones. Y en un gobierno tú no puedes hacer eso. En un gobierno tú tienes que dar libertad a las personas para que hagan lo que tienen que hacer. Vos tienes que tienes que manejarte en función de resultados, que también se hace en las empresas grandes, pero en las empresas, como te digo, el que manda más, el manda más, manda de verdad, mientras que en un gobierno el ministro se supone que tiene un poquito más de libertad para hacer ciertas cosas, porque estás confiando en que el tipo sabe lo que hace. Ese es su problema de Trump. Es un tipo que es un tipo más o menos que quería que todo el mundo funcione como él quiere y la gente también tiene su propio cerebro y dice, a ver un momentito, ¿sabes qué? Aquí esto no me parece correcto, yo qué sé. Pero es un tema fundamentalmente de forma, no de fondo. ¿Y qué es lo que ocurre hoy en día en Estados Unidos? Hay mucha gente que está dispuesta a votar por Biden nuevamente, pese a que es un imbécil total, que es un tipo que no sabe dónde está parado, que cuando está hablando contigo tiene que leer un papel para decirte algo, porque no puede contestar una pregunta inteligentemente. Entonces, un tipo que es tan estúpido puede volver a ser elegido presidente solo porque le tienen bronca a Trump. Entonces, la situación, como te digo, es tan dura que ya no puedes, no es simplemente empleando una mano dura. O sea, si Trump es elegido y sale presidente, definitivamente va a ser muy duro con mucha gente, que es lo que debería suceder. Y eso es lo que también la gente tiene miedo ahora. Como que te digo, le están impidiendo hablar porque el tipo dijo, así como me están haciendo a mí, yo les voy a hacer a ustedes. Entonces ya se asustaron toditos, se asustó el fiscal general, se asustaron todos los de la izquierda porque dicen, wow, este tipo viene amenazante, entonces lo están acusando de amenazar a la población, estupideces. Acá se viene un juicio brutal. Son 75 cargos contra Donald Trump que, que se han presentado, que le va a costar el juicio más de 60 millones de dólares. Si este no fuese Donald Trump, que tiene suficiente dinero como para aguantar un juicio de semejante magnitud por la cantidad de abogados que necesita y todo lo que hay que hacer y por el tiempo que duran estos juicios, porque demoran años, nadie podría soportar esto. Esto es algo que nunca sucedió. Esto es persecución política en el país más importante y democrático del planeta. Esto va a tener repercusiones brutales. El Salvador es un país muy pequeñito. Lo que hizo Bukele es fuera de serie. ¿Por qué? Porque la Mara Salvatrucha es tan grande, son tantos miles de individuos que los agarró y los metió presos, hizo una cárcel descomunalmente gigantesca y los metió a todos allá adentro. Ahora, ¿cuánto tiempo los va a meter? ¿Cuándo van y cuando salgan, qué va a pasar con esto? No sé cómo va a manejar la situación, pero es un tipo que tiene el coraje de hacerlo y eso hay que respetar. A mí me gusta muchísimo. Es un tipo que se está moviendo mucho más inteligentemente que la mayoría de los latinoamericanos en todo, bueno, en general está, como te digo, es de los pocos que escuchas a nivel internacional de América Latina que dices, wow, qué interesante, pese a que su paisito es un paisito que es del tamaño es más chiquito que Cochabamba, de repente, no sé. El asunto es que lo que yo veo en otros niveles, en el nivel norteamericano, en lo que es este país, la solución yo no la veo que sea con un presidente fuerte únicamente. Yo creo que estas elecciones venideras van a marcar el futuro de Estados Unidos. Si sale elegido Trump, enseguida van a surgir, van a empezar a armar líos, el Black Lives Matter, y todos estos grupos de revoltosos que existen, que son criminales, ¿no? Todos los grupos estos de la extrema izquierda van a salir a armar líos, van a prender fuego a las ciudades y yo qué sé.
Entonces tienes que sacar a la Guardia Nacional, empezar a meter presos a todos, cosa que yo haría. Yo los meto presos a todos. Pero el problema en este país es que tienes las cortes de justicia que a veces son izquierdistas y a veces son de derecha. Dependiendo de quién sea el juez, te suelta a cualquier criminal porque se le dio la gana. O si el jurado es izquierdista, te sueltan a cualquiera porque simplemente el tipo es negro. Entonces, toda esta justicia tampoco está funcionando como debería funcionar. Por eso te digo, el deterioro de este país tiene una redundancia muy fuerte en lo que va a ser el resto del mundo, porque todo el planeta ve a los Estados Unidos como el ejemplo más importante y el más influyente. Es donde vos vas a prender la tele, vas a ver programas de Estados Unidos, vas a ver la televisión, las noticias de Estados Unidos. No vas a ver las noticias de Inglaterra, por más que tengas a la BBC, no te interesan mucho, además son aburridos, pero no ves de Francia, de Alemania, de Italia, de España, no, Estados Unidos es el que marca el paso. Entonces, es importante ver lo que pasa acá, porque va a afectar a todos. Y como te digo, ya está en guerra este país en Europa, Europa ya está en guerra, eso ya debería preocupar al planeta entero, porque esto simplemente va a expandirse más allá. Y lo que es interesante es lo que se viene. El Medio Oriente está empezando a pacificarse muchísimo y está empezando a producir cosas que son interesantes. En el Medio Oriente hay gente muy inteligente. Mientras, si hay paz entre Israel y los países árabes, va a haber, y que ya hay, con 6 países ya hay, esto va a mejorar, especialmente cuando Arabia Saudita también firme la paz, porque Arabia Saudita es importantísima. Y hay que ponerle un freno a Irán, que, bueno, mencionó Hugo varias veces, y Irán es el país más peligroso del planeta. Es un país al que hay que tener en la mira todo el tiempo. No es de ahora, ya son 50 años desde que el ayatollah Khomeini tomó el poder con el apoyo de la izquierda, de Jimmy Carter. Jimmy Carter es el que puso al ayatollah Khomeini. Es tan simple como eso. Entonces, ese país es un peligro para la humanidad. Eso, de ahí puede ser que surja la próxima guerra mundial, es probable. Que surja pronto entre China, Rusia y Estados Unidos también es probable. O sea, estamos en un mundo de inestabilidad que no hemos tenido en siglos. Son 200 años prácticamente. Hubo guerras en el camino. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero esta se viene mucho más grande, mucho más fuerte, porque sería la primera vez que hay una guerra directa entre potencias nucleares. Y eso nos afecta absolutamente a todos, ¿no? Muy bien. Me gustaría que en unas breves palabras den una pequeña conclusión y una recomendación a los jóvenes también que seguramente van a ver este programa. Eh, Sería bueno comenzar contigo, Hugo, y terminamos con José. Gracias. A ver, cuando yo estaba en la universidad a finales de los 90, los profesores te decían que economía y la política no se mezclaban, o los empresarios repetían que la política no los afectaba. Creo que es un error muy grande, porque no hay nada más peligroso que la política si no la entiendes. A ver, si yo no entiendo algo, estoy a merced de aquello que no entendí. Y básicamente es lo que ha pasado en nuestros países, ¿no? Este haberse alejado de la formación política tan básica en las sociedades ha hecho que confundamos la delincuencia con la política. Y lo que se está viendo en el mundo entero es que la delincuencia, el terrorismo, el crimen está sustituyendo a la acción política, porque en el fondo lo que hay detrás del Islam, detrás de la izquierda, es crimen, es terrorismo, es masacre, es violencia, es todo lo malo que puede haber, ya lo ha dicho José. Quieren destruir una sociedad que ha funcionado hace cerca de 5.000 años, con sus pilares fundamentales de la familia, el emprendimiento, la libertad. La quieren cambiar por un experimento totalitario donde el criminal no va a la cárcel, la quieren cambiar por un experimento donde mi deseo se convierte en mi realidad. Si hoy soy oveja, pues me tienen que respetar como oveja. Si mañana me percibo perro, me tienen que respetar como perro. Y bueno, y si mañana yo con 43 años me percibo como una niñita de 5 y quiero tener un noviecito, también me lo tienen que respetar. Entonces, todas estas barbaridades
tienen mucho que ver con el hecho de que la gente no está entendiendo cuál es la función de la política y estamos dejando que la maldad, el relativismo y el crimen tomen los países. Los jóvenes tienen que entender eso, que hay que estar formados políticamente porque al final la política está metida en todas nuestras decisiones, querido Luis. Gracias, Hugo. José, sus palabras de despedida y su conclusión. Bueno, lo que se puede decir es sacar conclusiones. Lo único que te puedo decir es que es un momento de crisis demasiado profunda que va a desembocar en algo feo, no va a terminar bien. Esto de bien no va a terminar por ningún lado. Después de una guerra puede ser que sí, que las calmas, que las aguas se calmen, pero están demasiado turbulentas hoy en día en todo el planeta. Eh, y lo único que hay que hacer en este mundo es, como te digo, si la gente no lee, que por lo menos observe, que la gente vea, que lea, si no lee libros, que por lo menos lea un periódico y que se dé cuenta. Y también hay que tener cuidado con eso, porque toda la información que lees hoy en día también está tergiversada. Pero que a ver si pueden utilizar el cerebro un poco para darse cuenta de algo tan simple como dije. Vean Corea del Norte y Corea del Sur, dónde se veía mejor. Vean que Venezuela, vean Cuba, vean eh, todos estos países que tenían, Venezuela era el país. La gente tiene que ver lo que pasa en el mundo y tiene que sacar sus propias conclusiones. Y si no tiene esas conclusiones, es muy difícil que logres hacer algo porque cada uno sigue lo que le parece. No hay una, nadie puede forzar a alguien a mirar algo. Hay gente que va a estar interesado, que se va a cuestionar qué lado es el más conveniente, pero es muy difícil combatir, si quieres, para decirlo de alguna manera, la moda del momento. Y la moda del momento es ser izquierdista. Entonces, cuando eso se vuelve moda y no saben por qué, pero todo el mundo es izquierdista, estás en un grupo de gente que todo el mundo quiere ser izquierdista o quiere ser gay o quiere ser alguna cosa por el estilo, es muy difícil que le cambies la mentalidad a menos que tenga principios muy sólidamente formados. Y eso depende mucho de la familia de la que viene cada uno y de la propia educación que cada uno recibe, ya sea por autodeseo, por decirlo, por deseo propio, o porque tuvo una familia y un colegio en que lo educaron más o menos de una forma correcta. Pero después no puedes hacer mucho más. Muy bien, muchas gracias, José. Hemos llegado al final de este programa en Fisuras. Hemos tenido a nosotros a José Brechner y hemos tenido a Hugo Valderrama. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y si les gustó este programa, por favor, escríbanos, envíenos sus preguntas, sus comentarios y se los haremos llegar tanto a José como a Hugo. Muchas gracias, José. Un saludo hasta Estados Unidos. Muchas gracias a ti. Hasta otra ocasión. Gracias. Chao, chao.